Bueno, en la primera parte de digamos, clase, de esta cápsula, hablamos de dos personajes importantes, originales, creadores, como es el caso de Quesnay, padre de la economía en muchos aspectos, padre de la idea de la abstracción, de Montesquieu, el padre de la idea de la división de poderes, de ponerle contrapesos, y hace una cápsula pues hablábamos del gran padre del liberalismo, que es Locke. Estos autores son autores muy importantes por su originalidad. Ellos son los que crean realmente las bases del liberalismo. Juan Jacobo Rousseau no es en realidad original. Él está influenciado precisamente por Locke y por Montesquieu. Pero la importancia de Rousseau es que su forma de escribir inflama de alguna manera, crea un espíritu revolucionario, es esa capacidad de comunicar las ideas libertarias, las ideas de la libertad al pueblo, y por eso su influencia es más destacada, porque ya no se trata de alguien que está hablándole a las élites ilustradas en el despotismo ilustrado, sino alguien que tiene la capacidad de transmitir a la burguesía y al pueblo ese espíritu revolucionario, ese espíritu de cambio, ese espíritu para luchar por la libertad. O sea, Rousseau es el que de alguna manera le da ese espíritu romántico, ese espíritu de fuerza, ese aspecto sentimental a las ideas, aunque no sean, desde luego, totalmente originales. Es alguien que nace en Ginebra. Curiosamente, todo el mundo lo ubica como francés, pero no, es suizo, Ginebra. Desde luego con Voltaire, la chispa, alguien que habló de la necesidad de la tolerancia, que habló de temas filosóficos muy importantes y que por razones de tiempo no estudiamos con detalles, y desde luego Montesquieu son los grandes pensadores de esta ilustración francesa. Tiene desde luego aspectos muy originales que tienen que ver incluso en algunos casos con ciertos toques que pareciesen hasta, digamos, contrarios a la idea de la libertad. O sea, él, por ejemplo, empieza a decir que originalmente no existía la propiedad privada, no existía lo mío y lo tuyo, y que los hombres eran felices, y que en el momento que se establece la propiedad privada, pues empiezan los conflictos. O sea, incluso de alguna manera también Rousseau tiene que influir no solo en el liberalismo, sino también tiene su influencia en las ideas de los socialistas. Juan Jacobo Rousseau es alguien de origen sencillo. Él sale de su casa muy joven a buscar fortuna. No es alguien que tenga una ilustración, un conocimiento, no es un profesionista, no es el doctor Quesnay o el doctor Locke, no es desde luego el barón de Montesquieu, que tenía una gran cultura, no es alguien como Voltaire con una gran erudición, no, él es un total autodidacta, alguien sin escuela propiamente formal, y pues en esas aventuras llega y conoce a una mujer mayor que él, con quien va a procrear hijos, y de alguna manera pues alguien ha dicho que dinero que no proviene de las mujeres es dinero mal habido. Pues parece que esa era la idea de Rousseau. Él vivió gracias a las mujeres, o sea, él logró ser una especie de gigoló de gran nivel, se juntó con esta mujer, la abandonó. Curiosamente, Rousseau es un hombre
muy importante. No solamente escribió El contrato social, también escribió una obra de pedagogía que tiene que ver con la educación de los niños, como es el Emilio, siendo que él fue muy malo como padre. También, por cierto, fue compositor de música culta, de música clásica. Bueno, Juan Jacobo Rousseau deja a su primer pareja con sus hijos, se va a París, entra con los nobles, empieza a tener una aventura romántica sin crímenes. Él, su propia vida aventurera y romántica la describe en sus confesiones, y pues finalmente con acuerdos, desacuerdos, pleitos, etcétera, finalmente va a tratar de escribir una gran obra que era sobre instituciones políticas. Entre los desórdenes que tenía, viendo que pues ya no estaba muy bien de salud, decidió que lo que iba a ser su gran obra pues no le iba a terminar. Entonces decidió publicar la primera parte de lo que ya tenía escrito, y lo publica con el nombre del Contrato Social. Su idea, si se dan cuenta, esta de que el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado, es una idea que vimos que también tenía Locke. El único que le agrega es: el hombre nace libre, pero en todos lados está encadenado. No sé por qué, pero sí puedo explicar lo que está sucediendo, y es cuando explica, bueno, pues esos problemas sociales. Él parte de la idea de que el hombre es bueno, o sea, no es un pensador como Hobbes, que piensa que por naturaleza el hombre es malo. Él, al contrario, piensa que el hombre es bueno, pero es la sociedad la que corrompe. Y él va a desarrollar la idea, igual que Hobbes, igual que Locke, que la sociedad primitiva, la sociedad inicial, era una sociedad que vivía en forma de libertad, pero que decide entregar su libertad al Estado. Decide entregar su libertad para que exista un Estado que de alguna manera garantice. Por lo mismo, este poder tiene que ser limitado. La principal aportación de Juan Jacobo Rousseau al pensamiento político es la de la soberanía popular. Esta idea de la soberanía popular implica que el poder ya no va a estar en el soberano, en el rey. Esto va a implicar que es el conjunto, o sea, todos, y al mismo tiempo, al decir todos, es de alguna manera nadie en particular, el que pueda señalarse que el poder del pueblo es el poder fundamental en el Estado. Él, con esta idea, parece ser un gran partidario de la democracia, y de alguna manera esta idea de la democracia pues tiene que ver con uno de los paradigmas, de los aspectos fundamentales del liberalismo. Él habla de que este derecho al voto es un derecho que no se le puede quitar a los ciudadanos. Sin embargo, algo muy interesante, después de hacer la mejor descripción de la democracia, después de haber señalado las ventajas de la democracia, el mismo Juan Jacobo Rousseau dice: un gobierno tan perfecto no es adecuado para los seres humanos. Esto es, considera que la democracia es algo imposible de realizar con las imperfecciones que tienen los seres humanos. Pero eso no quita la idea de que hay que defender como aspecto fundamental la libertad. Entonces, esta obra que él había iniciado desde 1743 y que, como les decía, pues fue parte, la única parte en realidad que se publicó
de una obra que él pensaba mucho más importante, es la idea de que este contrato social es una forma de encontrar una asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común proporcionada por la persona y los bienes de cada asociado, por lo cual cada uno, uniéndose a los demás, no se obedece más que a sí mismo y permanece, por lo tanto, tan libre como antes. O sea, el contrato social no es para sacrificar la libertad individual, sino para proteger la libertad individual. O sea, el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau está basado en la idea del individualismo, la libertad del individuo que debe ser protegida sobre todas las cosas. Estas ideas, él era un pacifista, no estaba a favor de la violencia. Sin embargo, estas ideas de Juan Jacobo Rousseau, de Locke, de alguna manera las críticas a los impuestos y la idea de libertad económica de Quesnay, las ideas de Montesquieu, pues van a influir en el gran acontecimiento que es la Revolución Francesa. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué se explica esto? En primer lugar, porque empieza a haber una situación de enfrentamiento entre una burguesía que trabaja, que es la que está moviendo la actividad económica, una clase mayoritaria que es el pueblo, que vive situaciones muy difíciles, pero una gran desigualdad, casi toda la propiedad está concentrada en muy pocas manos, la propiedad de la tierra. Los nobles viven en un exagerado lujo, mientras que no así el resto de la población. Entonces, Francia, acostumbrada a los lujos con Luis XIV, Luis XV, llega un rey débil, un rey con unas limitaciones de muchos tipos, particularmente, pues se sabía después, hablando de las cuestiones íntimas, limitaciones de carácter sexual. Se casa con una mujer austriaca, María Antonieta, y de alguna manera, pues no les gustó a muchos por los lujos, por las costumbres de María Antonieta, pero además porque al principio no había hijos y no había pues, la posibilidad de que podría haber sido Luis XVII, ¿no? Por lo que sea, no había hijos y claro, le echaban la culpa a la mujer. Ya los historiadores han sabido que la culpa no era de ella, sino de él. Él tenía pues un problema no muy grave, un problema de que tenía el prepucio con un ligamento que no le permitía una erección no dolorosa, entonces le dolía, no podía tener entonces relaciones sexuales. Una simple operación médica que finalmente cuando se atrevió a confesarle a su médico cuál era el problema, se le curó y entonces ya tuvo hijos y ya más o menos se resolvió el problema de que hubiera descendencia, pero el hecho es de que ya la visión en contra de María Antonieta era muy fuerte. Por otro lado, los lujos excesivos de la corte y algunas cosas que llevaron a la bancarrota, entre otros el apoyo que finalmente dio Francia a la independencia de los Estados Unidos, en esa idea de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Cuando llegó directamente Benjamin Franklin a ser el representante de los independentistas norteamericanos a pedir dinero, pues Luis XVI dio dinero, y no solo dinero, sino llegaron tropas. Lafayette, un noble francés, llegó a combatir del lado de la independencia de Estados Unidos, y por uno se influyeron con las ideas de Jefferson y de Locke, pero por otro implicó un gran gasto. Entonces, ante esta crisis económica,
pues se nombró un ministro de finanzas, fisiócrata, que era Turgot. No le hicieron caso porque la solución de Turgot era cobrarles impuestos a los nobles. Obviamente los nobles no lo aceptaron, pusieron un lugar a lo que ahora llamar es un populista. Ahora que se critica mucho por los liberales, estos que gastan dinero sin producir. Entonces, un banquero de nombre Necker, pues inventó pues una formulita que por desgracia no se ha erradicado, que es la de la deuda pública. Empezó a solucionar el problema económico como endeudando a Francia, produciendo dinero artificialmente, y esto pues desde luego a la larga reventó. Finalmente la crisis económica termina cuando se quita el señor Necker, ya han salido Turgot. De repente, pues ante este conflicto se recurre a llamar a lo que se llaman los estados generales, o sea, algo que existía pero que no se había puesto en la práctica, que era una reunión, una asamblea en la que la sociedad dividida en tres partes. Por un lado, la nobleza, por otro lado, el clero, la iglesia, y por el otro, el tercer estado, el estado llano. Se reúnen, y el primer problema es cómo vamos a decidir las cosas. La nobleza y la iglesia pues defendían los intereses del despotismo, los intereses conservadores. La burguesía y el pueblo estaban en el tercer estado. Entonces, unos dijeron que todos los diputados tengan el mismo voto. La mayoría era el estado llano, obviamente la mayor parte de la población. Y otros dijeron no, va a ser por partes. O sea, se hace una votación en el primer estado, es un voto, en el otro estado, que es la iglesia, otro voto, y el estado llano. Entonces, lógicamente, iban a ganar siempre los conservadores. 2 votos, el del clero y el de los nobles, contra el del tercer estado. Esto provocó una situación de violencia en la cual el tercer estado se aleja, dice, pues yo ya no le entro, ya me separo, se van al frontón y ahí deciden convertirse en una asamblea permanente que va a hacer un cambio. 1789, finalmente este movimiento de ese tercer estado pues va a provocar un movimiento político que simbólicamente va a implicar que el pueblo se va a armar, va a haber una lucha armada, y para conseguir ese armamento se les ocurrió ir a una vieja prisión donde pues había estado personajes como el Marqués de Sade, la Bastilla, y ahí tomar el armamento. Le cortan la cabeza al que está en la guardia, le llevan una piqueta, y esa toma de la Bastilla es simbólicamente el inicio de esta revolución que tiene distintas causas. Ese absolutismo monárquico que no tenía ninguna situación de freno, la gran desigualdad social, política y económica entre la burguesía y la nobleza, más que económica, era de que por qué los nobles, por ser sangre azul, tenían privilegios que los que no eran nobles, aunque tuvieran dinero, no los podían tener. Bueno, aquí tenemos otra de las causas, ese matrimonio de un rey, Luis XVI, con una austriaca, que pues nunca les gustó a los franceses que una austriaca fuera la reina. Se le acusó incluso de unos gastos excesivos con unas joyas, etc. Finalmente se les obligó a salir de Versalles, fueron a dar a París a Tullerías junto con sus hijos, y ahí pues se les obligó a aceptar
el nuevo gobierno, la nueva constitución, en la que los convertía pues en un rey de paja, en un ciudadano más, y pues de alguna manera pues se le respetaba, pero no se le dejaba ya ejercer ningún tipo de poder. Comete un grave error, que es el intentar fugarse. El momento que se estaba fugando, un niño, la anécdota, lo reconoce. Y claro, en esa época no había internet, no había televisión. ¿Saben cómo lo reconoció? Pues por algo muy simple, por el esfinge de las monedas. En las monedas estaba el esfinge del rey. Y un niño, mira, este se parece al de las monedas. Ah, pues este es el rey. Lo detienen nuevamente y nuevamente pues se regresa, pero ya, ahora sí, ya no, sino como un preso, y finalmente pues va a ser sujeto a una serie de acciones que finalmente van a desembocar con que se le va a cortar la cabeza. En la revolución, en esa asamblea, pues había la izquierda y la derecha, unos llamados jacobinos, los más radicales, porque se reunían en un templo, tuvieron como líder al señor Robespierre, abogado, filósofo, culto, muy influenciado precisamente con las ideas de Rousseau, tenía posiciones totalmente duras, de crítica a la iglesia, en contra del gobierno, pero cayó en lo que criticaba. Estableció un gobierno unipersonal que se llamó el régimen del terror. Acabó incluso con personajes que habían participado muy importantemente en la Revolución Francesa, como Danton, que era su amigo, su hombre cercano a él, y sin embargo, pues no dudó en cortarle la cabeza al propio Danton. Finalmente, esos enfrentamientos provocaron lo que se conoce como la reacción de Thermidor. Se acabó con el poderío de Robespierre. Como detalles curiosos, bueno, pues en algún momento hubo invasiones extranjeras para acabar con la revolución. Un grupo llegó de Marsella cantando una canción que se convierte en el famoso himno de Francia, y por ahí defendiendo aparece un pequeño capitán, pero que a partir de ahí va a tener importancia, sujeto a las órdenes especialmente de Robespierre, de nombre Napoleón Bonaparte. Bueno, pues después de esto, de esta represión sangrienta, pues se estableció 20.000 comités de vigilancia, en fin, de alguna manera, pues dio como resultado el fin ya de la concepción inicial y la llegada del régimen de Napoleón Bonaparte. Pero en el plano de las ideas, la gran aportación de la Revolución Francesa es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Aquí, nuevamente, junto con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tenemos uno de los documentos fundacionales de los derechos humanos, uno de los documentos básicos, máximos desde el punto de vista político, en el que se establece la idea de que todos los ciudadanos tienen el derecho de verificar por sí mismos o por sus representantes la necesidad de la contribución pública, o sea, de los impuestos, aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar la cuota, la base, la recaudación y la duración. Esto es en estos dos grandes movimientos, la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la propia Revolución Francesa, el tema fiscal, el tema de los impuestos, tiene un papel fundamental. Y
desde luego el otro tema fundamental es la idea de los derechos humanos. La sociedad tiene la gran capacidad de dar tres derechos fundamentales, que era la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estas tres ideas forman la esencia, junto con algo que va a ser también muy importante, el respeto a la propiedad privada. Entonces, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano constituye uno de los aspectos fundamentales de las doctrinas políticas y sociales del liberalismo. Vamos a dejarlo aquí y les invito a que lean completo el texto de este importante documento, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que siguen influyendo hasta nuestros días. Gracias.